Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Las experiencias de esta noche nos fueron escritas y compartidas por Tania Valdés, quien nos compartió una serie de historias que, al igual que todas las que nos han escrito, valen la pena escuchar por completo. Y la primera de ellas es la siguiente. La mayoría de las personas en algún momento de sus vidas conocen a alguien extraño, con vibras misteriosas o rutinas peculiares, como ya había comentado antes en la comunidad. La primera y mi favorita sucedió en la colonia donde mi papá vivió en su infancia. Trata de un señor que vivía en la misma calle que mi papá. Todos lo conocían como Don Panchito. Era un señor de unos 50 años, alto, delgado, de tez blanca y ojos grandes. Vivía con su mamá, una señora de edad avanzada que estaba en silla de ruedas. Ambos eran bastante misteriosos pero tranquilos. No se metían con nadie. Pasaban desapercibidos hasta que mi papá y sus amigos comenzaron a notar que eran más extraños de lo que parecían. Todo comenzó porque Don Panchito y su mamá tenían una especie de papelería en su casa. Y digo especie porque mi papá menciona que todos los artículos que estaban en venta eran cosas sumamente antiguas, que ya en esos días nadie podría utilizar. También tenían en la terraza un pequeño restaurante que funcionaba solo los fines de semana, días en los cuales Don Panchito no paraba de subir y bajar, trayendo charolas con platillos, limpiando las mesas y haciendo el trabajo que hace un mesero cuando hay una gran afluencia de gente. Cada fin de semana, este ritual se repetía, y lo curioso es que jamás había nadie en ese restaurante. Una tarde, mi papá y sus amigos, sin saber aún que los artículos de la papelería de Don Panchito y su mamá eran de lo más antiguos, acudieron con la esperanza de comprar algunas cosas que necesitaban para su tarea. Al entrar a la casa, se percataron de que no era una casa cualquiera. Era, de hecho, la casa más extraña que habían visto. Mi papá aún la recuerda a la perfección. Toda la casa estaba pintada de color oro. Las paredes, el techo y el piso. En todas las ventanas había cortinas de terciopelo color vino. Como ya se imaginarán, estos colores hacían que la casa se viera bastante oscura, aún siendo de día. En todo el techo había pegadas figuras de espejo, lunas, estrellas y triángulos. Mi papá mencionó que, aunque Don Panchito y su mamá eran un tanto misteriosos, no eran personas que transmitieran una vibra perturbadora. Incluso después de ver su casa por dentro, no había ningún indicio de que existiera algo inquietante sucediendo ahí, o al menos, eso parecía hasta que un día vieron algo que cambió su opinión al instante. Mi papá y sus amigos habían estado jugando en el bosque que se encuentra cerca de esa colonia. Eran alrededor de las 7 p.m. Empezaba a oscurecer. Cuando se dirigían a la salida, vieron que, entre los árboles, la figura de un hombre que caminaba sin rumbo fijo, aparentemente. Se acercaron cautelosamente para que el hombre no notara que ellos estaban ahí, pues no sabían si podría tratarse de un delincuente.
ya que existen desde hace mucho tiempo por esos rumbos muchas historias horribles de personas que han muerto a manos de ladrones en ese bosque. Pero, al acercarse lo suficiente, pudieron ver claramente que aquella figura era don Panchito, caminando, pero tenía una ouija pequeña en la mano. Al ver esto, salieron corriendo de ahí rápidamente, pues no querían ser vistos por él. Ninguno de ellos le dijo nada a sus papás, pues al ser unos niños sabían que no les darían mucha importancia a la situación, o en su defecto, no les iban a creer. Pasó el tiempo sin que sucediera otro acontecimiento como este, y es que todo lo extraño comenzó a saberse después de que don Panchito falleció, tan solo unos meses después de que fue visto en aquel bosque con esa ouija. Mi papá recuerda que el día que don Panchito murió, era un día con una vibra y un clima muy extraños. Había muchísimo viento, el cielo estaba completamente gris, había un poco de neblina, el aire se sentía muy pesado y parecía que en cualquier momento llegaría una tormenta. Pero no, solo se mantuvo así. Un año después, la madre de don Panchito murió, extraña y curiosamente, el mismo día que él. Nunca nadie supo qué fue lo que le sucedió, y de hecho, nadie decidió indagar más. Una vez que aquella casa estuvo vacía, algunas veces mi papá y sus amigos llegaron a entrar, a pesar de haber visto aquella vez a don Panchito en tan extraña situación en aquel bosque. No tuvieron miedo de explorar aquella extraña casa. Mi padre recuerda que hubo algunos detalles que llamaron mucho su atención y que no habrían podido descubrir la primera vez que estuvieron ahí. Recorriendo la casa, notaron que en la sala donde estaban los sillones había un altar muy grande, con figuras extrañas, pero al dar la vuelta a la cocina, mi padre descubrió que había un agujero en el altar donde podías ver directamente a los sillones, como si ese agujero hubiera estado ahí especialmente para espiar a las personas que estuvieran en la sala. Siguieron avanzando en su recorrido. En el patio de atrás habían construido muchos cuartitos, pequeños, como mazmorras. Mi padre asegura que parecían salidos de otra época, completamente, pues se veían muy antiguas, con los barrotes oxidados y sucios. Este es un detalle muy interesante y un tanto macabro, ya que una parte de esta historia que no había tenido la oportunidad de mencionar hasta ahora es que don Panchito contrataba sirvientes que parecían venir de pueblo, por su forma de hablar y vestir. Estos siempre llegaban en familias de 3, esposa, esposo y un bebé. Mi padre y sus amigos siempre hacían amistad con estas familias de sirvientes, pero después de un tiempo ya no se les volvía a ver ni a saber de ellos. Y esto que les acabo de contar nos lleva al final de todo esto, el cual fue, según mi papá, el acontecimiento más inquietante. Sucedió en uno de esos días en que mi papá y sus amigos se reunieron en casa de don Panchito. Ya se les había hecho costumbre. Total, nadie reclamaba esa propiedad, y todo aquello les parecía de lo más divertido e interesante. Era como un refugio para ellos. Estaban escuchando música con una grabadora que uno de ellos llevó, jugaban con una pelota en uno de los cuartos de la casa, bromeaban, reían, y uno de los chicos golpeó fuertemente la pared con la pelota y un ladrillo cayó hacia adentro dejando ver un hueco. Mi papá y sus amigos, por curiosidad, se acercaron. Empujaron algunos ladrillos que también cayeron hacia adentro y otros que estaban por caer, cuando, de pronto, se fue la luz. Se quedaron muy quietos, solo escuchando. Su plan era esperar a que la luz regresara para poder descubrir lo que había detrás de esa pared. Pero uno de ellos comentó en voz alta que
¿Cómo era posible que la grabadora siguiera funcionando si no había luz? En ese momento, y sin pensarlo, salieron corriendo directo a casa de uno de sus amigos. Le contaron todo al padre del chico y él les prohibió terminantemente volver a entrar a esa casa, pues dijo que sabía algunas cosas que nadie más sabía y que era mejor dejar así, que no le movieran. Al día siguiente aquella pared fue cerrada de nuevo, pero nadie supo quién fue. Mi papá y sus amigos jamás volvieron a reunirse allí. Nadie nunca supo qué era lo que había detrás de esa pared, y eso seguirá siendo un misterio, al igual que la vida de don Panchito, su mamá y el paradero de los muchos sirvientes que pisaron esa casa. La siguiente experiencia, la cual, recuerden, nos fue compartida por la misma persona, Tania Valdés, es la siguiente. Mi padre trabajó por un largo tiempo en el aeropuerto y me ha contado algunas de las historias que le sucedieron allí, pero esta, en mi opinión, es la más tenebrosa de todas. Sucedió un día que llegó a trabajar al aeropuerto un chico nuevo, se llamaba Roberto, y estaba estudiando psicología. Lo asignaron al grupo de mi papá. Unos días después de que entró, comenzó a tomar su capacitación con el grupo. Un día, alrededor de las 7 p.m., este chico, Roberto, comenzó a sentirse mal. Infortunadamente, para llegar a la enfermería había que cruzar toda la pista de aterrizaje. Era una distancia considerable, así que Roberto pidió a algunos de sus compañeros que manejaban los tractores que, por favor, lo llevaran hasta allá, pero ninguno de ellos pudo concederle ese favor por falta de tiempo. Finalmente, Roberto tuvo que dirigirse al metro terminal aérea para llegar al servicio médico que se encontraba saliendo de la estación Angares. Después de aproximadamente media hora, cuando mi papá y su grupo se encontraban en el comedor, vieron a Roberto regresar. Venía corriendo. Estaba pálido e histérico. Al grupo le tomó bastantes minutos lograr que se tranquilizara, y cuando finalmente lo lograron, Roberto les contó lo que le había pasado. Todo iba bien cuando se subió al metro en la estación terminal aérea. Los vagones iban casi vacíos, pero no había nada extraño a su alrededor hasta que llegó a la estación Angares. Él fue la única persona que bajó del vagón en esa estación, y desde que bajó, dice que sintió una vibra extraña. El ambiente se sentía pesado y muy frío, pero él se sentía tan mal que solo pensaba en llegar con el doctor para recibir atención médica. Así que continuó su camino y se dirigió rápidamente a las escaleras. Todos los que han ido a esa estación sabrán que las escaleras para cruzar están por debajo de los andenes. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que no había luz, pero en ese momento eso era lo de menos. Continuó bajando y, cuando llegó al final de la escalera, vio que a mitad de aquel pasillo había una persona. Roberto sintió algo de miedo, así que se detuvo, pues al principio pensó que se trataba de algún vagabundo o un drogadicto, pero lucía diferente. Se encontraba volteando hacia la pared y hacía un movimiento extraño con los hombros. Roberto decidió pasar sigilosamente por el lado contrario del pasillo, pues en su mente seguía la idea de poder llegar a la otra escalera y salir lo más rápido posible de ahí. Sin embargo, al irse acercando, se percató de que esa persona se estaba riendo. De pronto, cuando Roberto estuvo lo suficientemente cerca de esta persona, comenzó a darse la vuelta lentamente, hasta que quedaron de frente. Roberto sintió cómo el miedo se apoderaba de él cuando vio su rostro. Tenía una enorme sonrisa y unos ojos enormes también, rojos, que brillaban en toda la oscuridad del pasillo. Se reía sin parar de él,
y hacía movimientos cada vez más bruscos con cada risotada que lanzaba. El chico dijo que se le hicieron eternos esos segundos que estuvo frente a frente con esa persona, si así se le podría llamar. No supo de dónde sacó las fuerzas para correr y subir de nuevo las escaleras a toda velocidad sin voltear ningún segundo hacia atrás. Tomó el metro de vuelta a Terminal Aérea y al salir de ahí, no paró de correr hasta que llegó con su grupo de trabajo. En toda esa noche, Roberto ni se acordó de su enfermedad y de lo mal que se había sentido aquella tarde. Estaba tan sumido en sus pensamientos, tratando de darle alguna explicación a aquello que le había sucedido. Trataba de explicarse aquellos ojos rojos brillantes y la risa tan macabra que seguramente lo acompañarán por el resto de su vida. Nadie supo darle una respuesta, y mi padre dijo que era mejor así. Vámonos con la siguiente historia. Esta historia me la contó mi mamá cuando yo era pequeña. Nunca la he podido olvidar desde que me la contó, porque no me podía imaginar cómo una persona podía convertirse en animal. Hoy que soy adulta y que gracias a mi hija conocimos este canal, a esta gente, a esta comunidad, hemos escuchado relatos de nahuales, y ahí me doy cuenta de que muchas personas han tenido las mismas experiencias que mi madre con estos seres, y que suceden sobre todo en pueblos. Mi madre vivía en Tuxtla Chico, en el estado de Chiapas. En ese entonces, todo estaba rodeado de monte, y entre los habitantes se comentaba que, por las noches, se escuchaban ruidos similares en sus casas. De alguna especie de animal entraba y causaba algunos destrozos en sus cocinas. Todo esto se decía, pero no podían llegar a alguna conclusión. Doña Cipriana era vecina de mi abuela. Era una señora de aproximadamente 60 años y vivía sola con su hijo. Un día, mi abuela, platicando con ella, le preguntó si en su casa no escuchaban estos ruidos, y esta señora, doña Cipriana, muy extrañada, le dijo que no le había tocado escuchar algo así. Esos hechos siguieron sucediendo en varias casas del pueblo hasta que, un día, se escuchó un gran alboroto en las calles. Mi mamá y mi abuela salieron de la casa y vieron a varios hombres que con palos y piedras perseguían y golpeaban a lo que parecía ser un cerdo, pero era de verdad muy enorme. Mi abuelo se unió a la persecución y les contó que finalmente el animal pudo escapar hacia el monte. Al otro día hubo una noticia que recorrió todo el pueblo. Todo aquello nos dejó, creo que a más de uno, pensando. Doña Cipriana había fallecido. Se comentó que su cuerpo lucía muy golpeado, tenía muchísimos moretones, y dicen que seguramente eso fue lo que le ocasionó la muerte. Aunque nadie dijera nada en cuanto a la relación de los hechos de un día antes con el fallecimiento de doña Cipriana, creo que al menos la mayoría pensamos lo mismo. Unos meses después, en ese mismo pueblo, llegó a vivir una señora llamada Abigail. Era una señora muy alta, delgada, de cabello negro, tan largo que le llegaba hasta los tobillos. Mi abuela y mi mamá pasaban frente a su casa cuando tenían que ir a algún lugar. Comentaban que siempre estaba sentada afuera, cepillándose el cabello. A veces se quedaban a platicar con ella. Mi mamá dice que era una persona misteriosa y solitaria. En una ocasión, mis abuelos tuvieron que salir de emergencia, y como mi mamá era aún muy pequeña, no podía quedarse sola, así que mi abuela le pidió a doña Abigail cuidar de mi mamá esa noche. Ella con mucho gusto aceptó. Le habían tomado confianza muy rápido, pero la verdad, creo que era porque no tenían de otra. Pero en serio, ella era una persona muy amable, pero mi mamá jamás habría podido imaginar
que sería la noche más extraña o aterradora. Su pesadilla empezó cuando doña Abigail le pidió a mi mamá que escuchara lo que escuchara, no saliera de su cama. A pesar de su corta edad, mi mamá entendió que algo no andaba bien, pero no tenía otra opción más que aguantarse el miedo y esperar que la noche pasara lo más rápido posible. En esos pueblos las casas no tenían puertas para separar los cuartos, así que lo único que separaba el cuarto donde ella dormía y el cuarto de doña Abigail era una cortina. La noche transcurría normalmente, y mi mamá comenzó a calmarse, porque pensó que nada iba a pasar, que a lo mejor simplemente iba a tener alguna plática que los niños no pudieran escuchar. Pero, alrededor de la medianoche, comenzó a escuchar una especie de gruñido dentro de la casa. Se quedó paralizada del miedo. No podía ni quería moverse. Lo único que pudo hacer fue taparse hasta la cabeza. Se sentía aterrada. Un sudor frío le recorría todo el cuerpo y se quedó inmóvil, callada, hasta que dejó de escuchar aquel gruñido. Después de un rato, por fin pudo recobrar el aliento y se levantó buscando a doña Abigail para contarle lo que había escuchado, pero no la encontró por ningún lado. Solo vio la puerta de la casa. Estaba abierta. Se asomó al patio y en la oscuridad de la mezcla entre el monte y el patio alcanzó a ver la silueta de un animal que parecía ser un perro, pero enorme. Cerró la puerta, le atrancó una silla, se metió debajo de la cama y esperó ahí hasta que amaneciera. En cuanto empezó a salir el sol, mi mamá corrió hacia su casa. Se encerró allí hasta que mis abuelos volvieron. Cuando estuvo más tranquila, les contó todo lo que había pasado. Ellos inmediatamente supieron que se trataba de un nahual, y jamás volvieron a dejar a mi mamá al cuidado de doña Abigail. De hecho, no volvieron a hablarle. Siguió viviendo en el pueblo, sí, pero trataban de no estar cerca de ella. Vámonos con la última experiencia de Tania Valdés, la cual nos cuenta lo siguiente. Una tarde, mi padre estaba platicando con uno de sus amigos llamado Rafael. Estaban contando historias de terror, y mi papá mencionó que a pesar de todas las experiencias extrañas que le habían sucedido, seguía siendo una persona sumamente escéptica, a lo que Rafael le contestó. Yo también pensaba así, hasta que me sucedió esto que te voy a contar. Tenía 17 años, vivía con mis papás y estaba en la preparatoria. Un día, mi hermana, su esposo y su hija de 6 años llegaron a vivir con nosotros. No pasó mucho tiempo para que nos acostumbráramos a nuestras nuevas rutinas. La pequeña se encariñó particularmente conmigo y yo con ella. Nos reíamos, jugábamos y platicábamos. Acostumbraba a sentarse al pie de mi cama y golpear con los talones en la base. Aproximadamente un año después, mi sobrina se enfermó y desgraciadamente falleció. Cada quien vivía su duelo. Todos de verdad estábamos muy afectados. En ese entonces yo estaba en la etapa más triste que pude sentir. Y en una de esas tardes subí a mi habitación para recostarme un rato. Quería estar a solas un momento. Me acosté y a los pocos segundos sentí como alguien se sentaba en la cama. Al principio creí que era mi imaginación, pues tenía la puerta cerrada y no había escuchado que alguien la abriera. Pero comencé a escuchar cómo alguien golpeaba la base como solía hacerlo mi sobrina cuando estaba con vida. Mi primera intención fue salir corriendo, pero una mezcla de miedo y tristeza me impidieron moverme. Así que me quedé ahí, esperando que todo pasara. Desde aquel día no pongo en duda la existencia de que hay algo esperándonos después de la muerte, y que nuestros seres queridos, de alguna manera,
no solo se quedan con nosotros, sino que de vez en cuando y tal vez cuando más lo necesitas, te visitan. Pero ustedes, ¿han tenido alguna experiencia parecida sobre nahuales, familiares, conocidos, amigos, alguien que se viene a despedir? ¿O sobre entidades extrañas que no pueden explicar? ¿O como en la primera historia, sobre lugares o personas con una vida tan misteriosa, pero no solo por el hecho de querer saber sobre su vida, sino porque tal vez ocultan algo? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño hacia el canal. De verdad que nos sorprende cada día más cómo la gente es tan cariñosa, y no solo hacia el canal sino entre todos. Es, sin duda alguna y con toda la seguridad desde mi perspectiva y desde mi persona, la mejor audiencia que alguien pudiera pedir. Muchísimas gracias por suscribirse, compartir esas historias, recomendarnos, darle me gusta al video para salir en recomendados con más gente y poder traer así más historias. Y muchas gracias a la gente que sigue apoyando el segundo canal, en el cual en estos días estaremos subiendo ya contenido y ya comenzaremos a actualizar también aquel canal. El enlace también, por si gustan suscribirse de una vez para que no se pierdan cuando subamos algún contenido, lo dejaremos también en la descripción y en el comentario fijado, por si les sirve. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.